Qué gran oportunidad para dar inicio a una nueva inmersión profunda. Quienes siguen de cerca este trayecto saben que este es un espacio diseñado no solo para revisar contenidos por revisarlos, sino para reflexionar y analizar muy a fondo el progreso real que está ocurriendo en las aulas. Totalmente. Y en nuestra exploración de hoy, la misión es sumamente específica. Como parte del equipo docente, vamos a realizar una sesión de retroalimentación bien detallada sobre cómo está evolucionando el grupo de estudiantes. Sí, y muy especialmente cómo están transformando sus entregas, ¿no? Integrando metodologías que son bastante complejas. Exacto, porque todo este análisis tiene una meta clarísima en el horizonte, y es preparar el terreno para el gran encuentro virtual sincrónico. Es fundamental marcar este hito en las agendas desde ya. Claro, el sábado 7 de marzo a las 09 horas. Es clave tener esa fecha presente. Sí, sábado 7 de marzo a las 09 horas, y la verdad ha sido un proceso de observación verdaderamente revelador de cara a ese encuentro. Para estructurar este análisis, hemos estado inmersos en una revisión muy meticulosa de una pila inmensa de fuentes primarias. Una pila enorme, sí. Hablamos de las planificaciones detalladas, las rúbricas de evaluación, los diseños instruccionales basados en el modelo de aula invertida o flipped classroom y, por supuesto, los debates que se están gestando en los foros de Discord. Que han estado buenísimos, por cierto. Sí, interesantísimos. Todo este material ha sido aportado directamente por el grupo a lo largo de las semanas. Y lo que resulta más llamativo al cruzar todos estos datos es la curva de aprendizaje. A ver, es que se evidencia un salto cualitativo impresionante. Pasamos de una página en blanco durante los primeros días a programas completamente estructurados hoy. Tal cual, el grupo demuestra hoy un dominio real sobre cómo integrar herramientas de inteligencia artificial en la educación en ciencias de la salud, pero logrando mantener intacta la esencia humana y pedagógica, que es lo que la práctica clínica exige al final del día. Bueno, a ver, vamos a desembacar esto un poco. Porque revisando las entregas, hay una tensión principal que me parece fascinante. Y hablo del famoso choque con la realidad. El choque con la realidad. Un clásico. Sí, es que por un lado está el ideal del Flip Classroom, que aparece en la bibliografía académica, ¿no? Esa utopía hermosa donde la totalidad del alumnado llega a la presencialidad, habiendo visto los videos, leído los textos y con los conceptos previos perfectamente asimilados. Claro, el escenario perfecto que nunca ocurre. Exactamente, porque luego bajamos a la realidad de las universidades masivas en Latinoamérica y nos encontramos con comisiones de 60 u 80 personas donde un porcentaje altísimo trabaja jornadas completas o tiene responsabilidades familiares que simplemente no se pueden ignorar. Y los datos duros que el mismo grupo ha compartido en los foros son súper elocuentes al respecto. Si observamos las métricas de las plataformas de aprendizaje, la adherencia real a la fase asincrónica. O sea, la gente que realmente lee antes de clase. Exacto. La proporción de estudiantes que efectivamente completa las lecturas previas suele oscilar apenas entre un 40 y un 60%. Es un número que asusta al principio. Claro. En un esquema tradicional, un docente enfrentado a esta estadística podría caer en la frustración, improvisar una clase magistral de último minuto o, peor, recurrir a un sermón punitivo. El típico regaño de, como nadie leyó, voy a dictar. Tal cual. Sin embargo, en las planificaciones entregadas se percibe una resiliencia pedagógica muy madura. Y esto lo logran mediante la creación de los planes de contingencia. Ah, ahí tengo una pregunta. Porque he leído varios de esos escenarios B en las entregas. La premisa dice que si menos del 40% del grupo llega con el material leído, no se cancela la actividad activa, sino que se implementa una activación rápida de 15 a 25 minutos. Así es. Pero a ver, viéndolo desde una perspectiva crítica, ¿no se corre el riesgo de que esto funcione como un premio para quienes no leyeron? O sea, ¿por qué alguien haría la lectura previa si sabe que de todos modos se va a hacer un repaso inicial? Esa es una objeción muy válida. Y es justamente el dilema clásico del aula invertida. Pero aquí es donde entra la brillantez metodológica de lo que se está proponiendo. Esa activación inicial no es un resumen masticado de la lectura. No es volver a dar la clase. Para nada. Se basa en el método Just-in-Time Teaching, o enseñanza justo a tiempo. El objetivo de esos primeros minutos es estrictamente diagnóstico. Quien facilita la clase utiliza herramientas digitales como Mentimeter o Kahoot. O una votación a mano alzada, si el Internet no ayuda, que pasa mucho. Totalmente.
La idea no es calificar, sino mapear la comprensión en tiempo real. Se lanzan un par de preguntas conceptuales muy desafiantes y se detectan los 2 o 3 puntos de mayor confusión para aclararlos quirúrgicamente. Claro, entonces quien no leyó se da cuenta inmediatamente de que está en desventaja para participar en el resto de la sesión. Exactamente. Sienten esa fricción. Pero el grupo en su totalidad no pierde el tiempo presencial escuchando un monólogo de algo que estaba en un PDF. Entendido. Funciona como un diagnóstico, no como un salvavidas. Y esto, conecta directamente con una regla de oro que se ve transversalmente en casi todas las planificaciones evaluadas. La de la taxonomía, me imagino. Sí, esa misma. Que el tiempo presencial se reserva de manera exclusiva para los niveles superiores de la taxonomía de Bloom. Es decir, aplicar, analizar, evaluar y crear. Cero transmisión de contenido factual nuevo en el aula. Si es información descriptiva que cabe en un documento o en un video corto, no se gasta ni un solo minuto de la clase presencial en dictarlo. Ese espacio, que es carísimo en términos de atención y recursos, queda completamente blindado para el debate, para la práctica supervisada y para enfrentarse a la complejidad de los casos clínicos. Y si llevamos esta idea de optimizar recursos al panorama general de las entregas, es inevitable tocar un tema que encendió los foros de debate en las últimas semanas. Ya sé para dónde vamos, el dilema ético. Hablamos del caso real documentado como el autor invisible. En los foros se analizó este escenario de un profesional que presentó un programa de materia completo, incluyendo objetivos de aprendizaje, justificación, bibliografía y criterios de evaluación. Todo generado íntegramente por ChatGPT. Sí, fue un hilo de discusión larguísimo. Es que el punto crítico fue que no hubo ninguna declaración de uso de inteligencia artificial. Se presentó como un trabajo humano 100% original. Es una delgada línea entre aprovechar la eficiencia tecnológica y cruzar hacia problemas graves de integridad académica. Desde luego, en el caso analizado, el comité académico de la institución cuestionó severamente la originalidad, porque al no haber transparencia, la autoría simplemente se difumina. Y el debate central giraba en torno a cómo esa búsqueda incesante de eficiencia en las tareas administrativas puede terminar eclipsando la honestidad intelectual. Exacto. Por supuesto, al observar este fenómeno, el objetivo no es tomar un bando o emitir un juicio moralista desde aquí. Claro que no. Lo importante es reportar el consenso al que llegó el grupo. Y ese consenso es la necesidad urgente de establecer pactos de honestidad académica desde el día 1. Las reglas de juego respecto a la IA deben ser explícitas tanto para el cuerpo docente como para el alumnado. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque a raíz de ese debate sobre la ética, el enfoque hacia la tecnología dio un giro tremendo en los trabajos finales. Ya no se percibe a la inteligencia artificial como una especie de máquina expendedora a la que se le pide, hazme un programa de estudios y ya. Se nota un nivel de madurez muy distinto ahora. Sí, es que se ha internalizado un protocolo mucho más avanzado. Ya no se trata de buscar en Google con esteroides, sino de orquestar inteligencias. Es un cambio de paradigma total. La IA pasa de ser ese autor fantasma a ser un copiloto explícito en el diseño instruccional. Esa frase, orquestar inteligencias, define perfectamente el circuito de inteligencia aumentada que ahora estructura las entregas. Es un flujo de trabajo de 3 fases que es muy, muy riguroso. Vamos a desglosarlo porque vale la pena. Bien, la fase 1 es la ideación teórica. Aquí se utilizan modelos de lenguaje amplios como Claude o ChatGPT para generar la arquitectura del contenido. Por ejemplo, en una de las planificaciones, recuerdo que se ingresó un prompt sumamente detallado pidiendo la creación de 3 viñetas clínicas sobre cuadros del lupus eritematoso sistémico. Sí, ese fue un gran ejemplo. Y se exigía que cada viñeta tuviera un nivel de dificultad progresivo y factores distractores sociodemográficos específicos. La IA arroja una estructura base fenomenal en segundos. Pero la clave es que no se quedan con esa primera respuesta, porque sabemos que la IA es experta en sonar muy convincente incluso cuando se equivoca garrafalmente.
Las famosas alucinaciones. Exacto. Y ahí es donde se implementa la fase 2, que en las discusiones bautizaron como el juez. En esta etapa entra en juego el rigor científico y bibliográfico. Toman ese caso de lupus y lo pasan por motores de búsqueda fundamentados como Notebook LM o Perplexity. El objetivo ahí es validar las afirmaciones médicas y, sobre todo, exigir identificadores DOID reales para las referencias. Hubo un comentario en el foro que me pareció genial, donde alguien contaba cómo la IA en la fase 1 le había inventado un ensayo clínico aleatorizado espectacular sobre tendinopatías. Así lo leí. Un ensayo perfecto. Perfecto, pero estaba fechado en el año 2026. Una locura. Entonces el juez intercepta esas alucinaciones antes de que lleguen al aula. Y eso nos deja en la fase 3, que es la intervención verdaderamente indispensable, el toque humano. Claro, la calibración final. Una vez que se tiene la estructura y se valida la ciencia clínica, interviene la experiencia clínica y pedagógica real. Es el momento de realizar el ajuste ético, de adaptar el vocabulario del caso clínico a la realidad del hospital local y de calibrar el tono de la actividad. La conclusión que emana de todas estas fuentes es cristalina. La tecnología no tiene la capacidad de reemplazar el juicio clínico ni la empatía docente. Su rol es amplificar la capacidad de iteración. Permite crear 5 versiones de un caso clínico complejo en lugar de una sola. La IA asume el rol de un consultor hipereficiente, pero jamás el de un oráculo infalible. Me parece una distinción vital esa, el consultor frente al oráculo. Y hablando de juicio clínico, esto nos lleva a una de las barreras pedagógicas más complejas en las ciencias de la salud y que, la verdad, las entregas recientes han abordado de frente. Te refieres a la evaluación del razonamiento, supongo. Exactamente. La gran pregunta es, ¿cómo se evalúa razonamiento clínico? A fin de cuentas, el razonamiento es un proceso mental interno, invisible. Ocurre dentro del cerebro de quien está evaluando a un paciente. Y si no se puede ver, ¿cómo sabe el equipo docente dónde está el error lógico para poder corregirlo a tiempo? Es el núcleo del desafío en la educación médica y de salud en general. Y lo que resulta admirable es cómo las planificaciones presentadas han integrado metodologías para externalizar ese proceso. Han logrado pasar de lo interno a lo observable. Sí, hay herramientas maravillosas. Una herramienta que apareció recurrentemente es el uso de protocolos Think Out Loud, o pensamiento en voz alta, donde se fuerza a quien resuelve el caso a verbalizar cada eslabón de su cadena lógica. Pero hay otra estructura aún más formalizada que se vio en varios diseños y que me encantó, que es el protocolo SNAPS. El protocolo SNAPS es fantástico, cambia toda la dinámica. Para quienes no lo tienen completamente fresco en la memoria, vale la pena desglosarlo brevemente, porque realmente transforma las presentaciones de casos. En lugar de recitar un historial clínico interminable y sin rumbo, el SNAPS exige 6 pasos muy ágiles. A ver, repasémoslos. Primero, resumir el caso brevemente. Segundo, acotar el diagnóstico diferencial a 2 o 3 opciones, nada más. Tercero, analizar las diferencias comparando esas opciones. Cuarto, indagar. Exacto, indagar, que es básicamente hacerle una pregunta específica al docente sobre lo que no se entiende o donde hay dudas. Quinto, planificar el manejo del paciente. Y sexto, seleccionar un tema relacionado para estudiar después en casa. En una simulación de clase real, con grupos grandes, esto reduce una presentación confusa de 15 minutos a una interacción precisa de 3 minutos. Y lo más importante, pone el razonamiento lógico sobre la mesa. Y esa visibilidad es crucial porque nos permite entender qué sistema cognitivo está operando en la mente de quien aprende. Y aquí noté que se integró magistralmente la teoría del psicólogo Daniel Kahneman sobre el sistema 1 y el sistema 2. Eso es fascinante. El sistema 1 es el pensamiento rápido, la intuición clínica. Algo que podríamos comparar con una especie de memoria muscular médica basada en patrones reconocibles. En contraste, el sistema 2 es lento, deliberativo y analítico. Es como pisar el freno de emergencia mental para procesar datos que son contradictorios. Y lo que evidencian las planificaciones es un diseño intencional de clases que fuerzan la disonancia cognitiva. El objetivo es apagar ese sistema 1 automático y encender el sistema 2. Hay ejemplos concretos de esto en las tareas que son para enmarcar. Pensemos en el caso de la señora Marta,
que apareció en una de las propuestas de geriatría. Sí, ¿el de las caídas? Ese. Se presenta una mujer adulta mayor que ha sufrido varias caídas recientes, acompañada de debilidad general. Al leer esto, el sistema 1 de casi cualquier estudiante salta de inmediato a un diagnóstico rápido y superficial. Debilidad muscular, probablemente sarcopenia por la edad. Prescribir ejercicios de fuerza y listo. Caso cerrado. Exacto. Pero entonces, en el diseño de la clase, el docente revela un hallazgo adicional inesperado. La señora Marta presenta un nistagmo leve o mareos al cambiar de posición en la cama. Y ahí todo cambia. Ese pequeño dato choca violentamente con la intuición inicial. Obliga a frenar. El sistema 2 se activa de golpe para analizar factores vestibulares o propioceptivos que se habían pasado por alto por completo. Hubo otro diseño instruccional excepcional que vimos en los foros, que provino del área veterinaria. El caso de Apolo. Uy, el caso de Apolo tenía muchísimas capas. Muchísimas. En este escenario, la intuición diagnóstica inicial no solo choca contra un resultado de laboratorio contraintuitivo que descarta la primera hipótesis, sino que introduce una variable de contexto humano que es muy real. Claro, el factor del propietario. Hay un giro abrupto en la actitud de la persona a cargo del animal, quien expresa limitaciones económicas y un desgaste emocional severo. Y esto introduce de golpe un dilema ético sobre la futilidad terapéutica. Quien evalúa el caso ya no quiere seguir operando en piloto automático, recitando el manual de patología. Imposible. Se ve en la obligación de dudar, de reconstruir su argumento y de equilibrar la ciencia pura con la ética y la comunicación humana. Y ese choque controlado, ahí es donde ocurre el verdadero aprendizaje profundo. Pero claro, generar estos choques cognitivos es solo la mitad del trabajo. Cierto. La otra mitad es saber si el grupo realmente procesó el cambio o si se quedaron perdidos en la confusión. Y para eso, las entregas muestran una integración impecable de herramientas de evaluación formativa justo al cierre de la sesión. Se están utilizando técnicas buenísimas, como los boletos de salida o exit tickets. Y el Modies Point, el punto más confuso. Que consiste básicamente en destinar los últimos 5 minutos exactos de la clase presencial para que cada participante escriba, preferentemente de forma anónima, qué concepto no logró integrar. ¿O qué sesgo cognitivo reconoció en su propio razonamiento durante el caso de la señora Marta o de Apolo? Esa es la pieza que cierra el ciclo por completo. Con esa información escrita y concreta, el equipo docente no necesita jugar a las adivinanzas sobre qué pasó en el aula. Tienen datos pedagógicos reales y tangibles para ajustar la sesión de la semana siguiente. Es un diseño verdaderamente resiliente. Totalmente. Y toda esta meticulosa preparación, desde los planes de contingencia para la lectura asincrónica, pasando por el uso ético de la inteligencia artificial, hasta las estrategias para visibilizar el pensamiento clínico, converge hacia un solo punto. El gran objetivo. Todo este análisis a fondo tiene como propósito principal llegar con bases sólidas a la cita del próximo sábado 7 de marzo a las 09 horas. Así es. Llegamos a la semana 4 de este recorrido, y la agenda para ese encuentro sincrónico es sumamente robusta. Serán 3 horas diseñadas para extraer el máximo valor de todo lo que se ha ido construyendo. En cuanto a la estructura de ese encuentro del sábado 7 de marzo a las 09 horas, el enfoque será enteramente interactivo. 0 clases magistrales. 0. Primero, habrá un espacio dedicado a la presentación formal de los portafolios que se han estado gestando durante el curso. Será el momento de socializar estos diseños instruccionales, permitiendo que las estrategias de un área clínica inspiren a las de otra. Y posteriormente se destinará un bloque muy significativo a la resolución colaborativa de nudos críticos, cosas que hemos detectado de manera recurrente en las revisiones. Problemas que son el pan de cada día en la docencia universitaria, la verdad. Sí. Por ejemplo, se abordará cómo gestionar de manera efectiva el tiempo en el aula cuando se tiene a 80 voces debatiendo simultáneamente una hipótesis clínica, que no es nada fácil. También se profundizará en el manejo del feedback estructurado, especialmente el uso del modelo Pendleton. Y solo para dar un contexto rápido sobre esto, para quienes estén repasando notas, el modelo Pendleton cambia la dinámica clásica donde el docente simplemente critica lo que se hizo mal. Es un giro muy constructivo. En este modelo, primero el estudiante identifica qué hizo bien. Luego, identifica qué podría mejorar. Y solo después de esa autorreflexión, el docente interviene para reforzar los puntos positivos y, finalmente, aportar las correcciones constructivas. Implementar esto en grupos masivos requiere una técnica muy específica que se debatirá a fondo en el encuentro.
Finalmente, la sesión culminará con un debate abierto y facilitado sobre el horizonte de la inteligencia artificial en las facultades de Ciencias de la Salud y cómo esta tecnología nos obliga a redefinir la identidad y el rol de los profesionales. Es un tema que genera tanta expectativa como incertidumbre y requiere ser abordado con mucho rigor, integrando todas esas perspectivas analíticas que han enriquecido los foros en estas semanas. Es por ello que resulta fundamental que quienes participen en el encuentro utilicen estos días previos para revisar con lupa sus propios diseños. El llamado es a afilar los prompts maestros. Verificar que los planes de contingencia estén bien sustentados y llegar el sábado con una disposición total al diálogo. No va a ser un espacio unidireccional, será un verdadero laboratorio de ideas. Un espacio pensado para la construcción de conocimiento en red, sin duda. Sintetizando un poco el recorrido de esta sesión de retroalimentación, creo que queda claro que se ha comprendido un principio pedagógico inquebrantable. ¿Cuál dirías que es? Que la verdadera innovación no radica en inundar el aula con pantallas de última generación o adoptar acríticamente la herramienta de moda. De acuerdo. La innovación reside en la capacidad de orquestar el tiempo, el espacio y la tecnología para que el aprendizaje vuelva a ser un acto genuino de descubrimiento y construcción. Se han formulado diseños instruccionales capaces de resistir las fricciones del aula real y que al mismo tiempo mantienen una postura ética muy sólida frente al avance de los modelos de lenguaje. Es una evolución profesional que valoramos enormemente y que demuestra un compromiso profundo con la calidad educativa en ciencias de la salud. El agradecimiento es extenso por el nivel de profundidad en cada entrega y por elevar el nivel del debate en cada interacción. Y bueno, recordamos una vez más el punto de encuentro, para que nadie se quede fuera. La cita es este sábado 7 de marzo a las 09 horas. Con puntualidad, en el aula virtual sincrónica. Será sin lugar a dudas un espacio de gran consolidación. Y para poner el punto final a esta exploración, resulta interesante dejar un interrogante flotando en el aire. Algo para meditar antes del encuentro. Me parece perfecto. A lo largo de este trayecto, se ha establecido que la inteligencia artificial funciona hoy como un copiloto muy eficiente. Así es. Pero si proyectamos esto a un futuro cercano e imaginamos un escenario donde una IA logre generar un diseño de clase pedagógicamente impecable en milisegundos, que además pueda predecir con exactitud milimétrica dónde, cómo y por qué se equivocará cada estudiante, proveyendo la retroalimentación perfecta al instante. Un escenario que ya no suena a ciencia ficción, francamente. Exacto. Si llegamos a ese punto, ¿cuál será entonces la habilidad humana verdaderamente irreemplazable que definirá al maestro del mañana? ¡Qué gran pregunta! Es una pregunta que queda abierta. Hasta el sábado. Nos vemos el sábado 7 de marzo a las 09 horas. Hasta entonces.